Profe, pues Profesor, yo, por ejemplo, saqué la tesis y saqué los argumentos que para mí refuerzan la tesis, pero ya ahí no pasé, que hay que ya hacer el análisis o la evaluación a cada uno de los argumentos, pues pienso que ese ya es lo que vamos a hacer ahora. oh, ok. ¿Cuál es su tesis? Mi tesis, bueno, ya le digo, A ver, que yo no sé si mi hermano James iba a hablar. No, le iba a decir que yo solo hice la lectura, pero no identifiqué, no me coloqué a hacer las otras cosas. ¿Cómo así? Más bien me dediqué al primer documento, a las de las falacias. Ese sí le gustó. Lo leí y como el hermano Humberto me pareció un poco difícil ir ubicando de nuevo en la parte de la evaluación, de contrastar lo que decía el documento e identificar las falacias. Ahí identifiqué algunas. Ok. A ver, mi hermana Adriana. mi tesis, le digo cuál es mi tesis. Hágale, mi hermano Humberto. Dice, por lo mismo, nuestra educación conformista y conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y lo engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta. Y solo eso. Para mí, esa es la tesis que yo encontré. Listo. En sus propias palabras, ¿cuál es la tesis? En mis propias palabras, que nosotros venimos, o que la problemática de Colombia es causada por una educación mal concebida desde que inició el proceso educativo. Eh, o sea, se pensó que educar la gente era alienarla con una cantidad de conceptos preconcebidos y no se le permitió al educando descubrir su propia realidad, sino que se le intuyó una Listo. realidad que no es Dos la de él. cositas, y mi hermano Humberto. Usted me perdona, pero lo voy a poner de ejemplo. Dos cositas. La primera, ¿cuándo le entendieron a ustedes, cuándo le entendieron más ustedes a mi hermano Humberto la tesis? ¿Cuándo él la leyó o cuando él la habló? Cuando él habló. Cuando él habló, Ok, y cuando la habló, ¿qué perciben en lo que él nos está diciendo cuando la está narrando con sus propias palabras? Es más objetivo, ¿no? Sí, pero hay un detalle. ¿Notaron que ya comenzó a hacer un resumen? Ujú. ¿Sí notaron esa partecita? Entonces, todo eso que nos está diciendo mi hermano Humberto, ahí está la tesis. Otra vez, trate de sintetizarlo más. ¿De qué lo quiere convencer el autor, mi hermano Humberto? De que nuestra educación no está hecha para liberar al individuo, sino para esclavizarlo. Listo. ¿Notan esa tesis como sonó de diferente? Ahora hago la pregunta, ya le doy la palabra a Adriana. Hago la pregunta, ¿alguno de ustedes por casualidad va por la misma línea de lo que acaba de decir mi hermano Humberto? Patricia, ¿quién más? Mi hermano Humberto, anote esa palabra, esa frase,
Tome nota de esa frase que acabo de narrarnos como una tesis. ¿Listo? Y ya vamos a volver a usted. ¿Cuál es su tesis, Adriana? Está un poquito diferente a lo que Dale. el pastor dice. Bueno, yo lo voy a leer tal cual yo lo redacté. Entonces, digamos que en la parte de la primera pregunta que de que nos quiere persuadir el autor, pues lo escribí así, que los colombianos somos lo que somos porque tenemos un pasado lleno de avaricia, desprecio, violencia desde la colonización. Y este pasado lo llevamos en nuestra sangre aún lo llevamos en nuestra sangre aún, por eso nuestra conducta noble y a la vez injusta frente a las cosas de la vida. Y la educación es la salida para cambiar nuestro destino. Ese es- Ahora le pregunto, ¿el autor está enfatizado en mostrar que la educación es la salida? Al final, en la última parte, finalizando, es donde dice que es la educación, o sea, que a través de la educación, no está diciendo que ya sea una solución, sino que yo lo Quizás. entendí así, es a través como de la educación que se va a lograr como Listo. arreglar Pero las cosas. nótese que esa tesis todavía está un poquito larga, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los argumentos? Pues solamente saqué uno porque no logré como poder redactar más. Dice, la avaricia que tuvieron los españoles al ver el oro de los indígenas y las violencias que esto desató. Posteriormente, el mestizaje entre los españoles con los indígenas y los negros. Esta mezcla no fue solo de razas, sino de ideas, de sentimientos y conductas. Pero ahí va la pregunta. ¿Cómo ese argumento lleva a considerar que la solución está en la educación? Ah, bueno, si no, fue que creo que me faltó seguir haciendo argumentos, o no sé. Pero está bien, no hay problema. Pero nota, eso es lo que quiero que vayamos mirando. Notan el vacío. Si yo miro, ahora, una tesis por lo menos debe tener 3 argumentos, ¿cierto? Pueden que haya 2, pero ya cuando encontramos uno solo, ya como que no tiene tanta contundencia. Y entonces nótese, encontramos un argumento, pero cuando uno mira el argumento y lo conecta con la tesis, por ningún lado aparece la conexión. Eso es lo que tenemos que ir mirando. A ver, mi hermana Patricia, cuéntenos tu tesis. Yo pienso, trato de simplificarlo en vista de lo que ha sucedido. Yo pienso que la educación en Colombia no está hecha para los niños, no está adaptada para los niños, no está, la misión de la educación no cumple con lo que debería ser para lo que los niños se pueden esperar, o sí, algo tiene que ver con la ¿Cuáles educación. serían los argumentos? Los argumentos, dice, la educación es represiva, está concebido por una fuerza de un país que no ha pensado en ellos, que poner un país que no está al alcance de ellos, que ellos no pueden usar la creatividad, la intuición congénita que ellos tienen, que es contravía a la imaginación de ellos, que ellos tienen una clarividencia precoz, pero no se puede desarrollar. Un poco injusto en la forma como se le enseña a los niños en general, porque a la final concluye, dice que un país injusto al alcance de los niños. Entonces, Sí, pero le hago una pregunta a mi hermana Patricia. sí. ¿Y dónde queda todo lo que él nos ha narrado de historia? Ahí en el Bueno, documento. él utiliza la historia como base, ¿sí? Pero la tesis para mí no es la historia allí, sino la No es la educación. tesis. La tesis usted la mencionó por otro lado. Sí, Pero el hecho de que él narre toda la historia, pues narre toda la historia es un decir, ¿cierto? El hecho de que le haga referencia a la historia no se convierte en un argumento. bueno, él usa la historia, pero no pienso que es realmente la tesis. La tesis a base de la educación de los niños. Sí, por eso, sí. Eso está claro. Ujú. Pero eso está claro. La tesis
tiene que ver con la educación de los niños. Pero el asunto es, cuando hablamos de los argumentos que sostienen esa tesis, no podríamos tener en cuenta el relato histórico que él hace como un argumento para fortalecer su tesis. Sí. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Esa pregunta que le hago es un arma de doble filo, entonces no se preocupe, porque si usted me dice que sí, le voy a decir por qué no lo, por qué no Lo, lo puso, ¿cierto? lo que pasa es que puse más argumentos que van directamente hacia los niños, fortaleciendo la tesis que yo expongo. Claro, es cierto, pero ¿no nota que él le dedica mucho espacio a la historia? Sí, es verdad, él usa mucho y nos enriquece su lectura. Claro, entonces al hacer tanta referencia a la historia, pues hay que mirar cómo esto tiene que ver con la tesis a la que quiere llevar. Ahora, él es un novelista, ¿no? Y recuerden que la principal virtud de Gabriel García Márquez es eh, el realismo mágico, pero es nuestro Nobel de literatura y leerlo a él no deja de ser fascinante. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, este discurso lo hizo a él famosísimo. Fue un discurso que le llevó honores. Entonces, ¿por qué no centrarnos a evaluarlo? Pero ya estamos mirando, a ver, ¿quién más quiere compartirnos? Profe, yo a ver cómo me fue. A ver, Estela, adelante. Bueno, yo escribí como tesis poner que lo que nos quiere decir el autor aquí a lo que nos quiere convencer, de lo que no quiere convencer, es poner este país Colombia al alcance de los niños para que ellos lo transformen y engrandezcan. Solamente eso escribí. Listo, Y, perfecto. y, Los y argumentos. puse los argumentos. Escribí, esta transformación sería posible de lograr porque la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo ha diseñado una carta de navegación que ayuda a encontrar esa transformación. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora, que Colombia no se parezca a su historia escrita. Eso fue lo que alcancé a hacer, profe. Pero está bien. ¿Cuántos argumentos entonces? Escribí 4. El 4. primero me quedó más largo. Sí. Sí, sí, no, pero está bien, está bien. Nótese que ya por ahí encontramos más argumentos y si leemos la tesis de Estela con los argumentos que ella plantea, sí lograron percibir cierta conexión, como vamos a ir mirando. Todavía no nos vamos a meter si es o no es, vamos a ir mirando. Sí, Adriana. Profe, digamos, pues yo veo que la hermana Estela colocó los argumentos, los puso casi que al pie de la letra lo que dice el documento. Nosotros podemos hacer eso o debemos redactarlos, o sea, o podemos sacar el extracto tal cual del documento. Lo podemos sacar tal cual del documento sin ningún problema. El asunto es que ustedes notaron cuando mi hermano Humberto leyó que trató de hacerlo tal cual y se volvió largo. Entonces, la idea es sintetizarlo, ¿sí? Saber, este es el argumento, porque ese es el que vamos a evaluar. Pero sí. Y Sería un obviamente, primer paso, profe, lo que, sería un primer paso sacarlos tal cual y un segundo paso sintetizarlos. sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver con la capacidad de síntesis que uno Siempre, tenga. Yo sé que sí. aquí hay algunos que tienen una capacidad excesiva de sintetizar y lo hacen muy bien, ¿cierto? Y hay otros que les cuesta un poquito más, pero sí, tiene que ver con eso. Y cuidado con utilizar palabras que el texto no utiliza o que nosotros en el análisis utilicemos términos que cambien el sentido, ¿ya? Bien, ¿quién más nos quiere compartir? A ver, yo no, hoy veo como a mi hermano Alex como callado y eso me preocupa. A ver, Alex. Primero le estoy dando la palabra a los vieja guardia, que ya vamos con los nuevos, la nueva guardia. O a mi hermana Diana, a ver, ¿cómo le fue a Diana? Profe, realmente yo no, o sea, yo leí la lectura, hice la lectura, pero no me tomé el tiempo de hacer el análisis, profe.
No le puedo mentir. Ok. Mi hermano Carlos, ¿cómo le fue? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? No, profe, yo tampoco saqué los argumentos. Tampoco Ah, saqué los argumentos, profe. bueno. A ver, mi hermano Alex. Ah, pero Alexander es nuevo, espere. Vamos por aquí, a ver, Soy ¿dónde de está los mi hermano antiguos. Oscar? Soy de los antiguos, profe. ¿Sí? Ah, De entonces los está. antiguos del grupo anterior. Pero, Bueno, profe, pero sí tengo algo ¿qué? De la tesis, en ese sí, texto, pues coloqué ahí que el autor quiere persuadir quiere persuadir de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad, donde aboga por una educación que fomente la creatividad, la ética y la integración para inspirar un nuevo modo de pensar. Eso coloqué allí como correcto. tesis. Entonces, fíjese que, mire, y gracias, mi hermano Alexander. Fíjese que ya vamos elaborando la tesis. Sí, ya, y eso es lo bonito de este ejercicio, que vamos a ir mirando cómo entre todos vamos a construir una tesis que nos va a dar herramientas para hacer una mejor observación ahora que vayamos a volver a leer nuevamente el documento. ¿Cuáles serían los argumentos, mi hermano? Se me perdió. Ya, profe. ¿Dónde está? Ah, ya. Pues obviamente tomando en cuenta que él habla sobre la educación que fomente la creatividad, pues el autor pues habla en el escrito que él menciona el mestizaje como una fuerza demográfica importante en Colombia y se destaca la influencia de la creatividad en la historia del país. O sea, ese argumento como destacando la creatividad. El texto destaca la capacidad de los colombianos para adaptarse a diferentes entornos y asimilar culturas diversas. Eso también lo menciona el texto. Y el otro texto, el otro argumento pues, que había mirado era que Colombia enfrenta desafíos actuales como la corrupción, la desigualdad y la violencia, y la educación se plantea como una herramienta clave para superar esas dificultades. Eso es lo que me ha colocado como argumentos. Listo, gracias, mi hermano. ¿Notan en esta parte una conexión entre la tesis y los argumentos? Si quiere, volvamos a leer. Eso es lo que quiero que vayamos, que nos debe quedar claro hoy. Que cuando redactemos los argumentos, tengamos una conexión entre argumentos y tesis. Los vuelve a leer, tesis y luego argumentos. El autor quiere persuadir a los lectores de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad, donde aboga por una educación que fomente la creatividad, la ética y la integración, para inspirar un nuevo modo de pensar. Eso es lo que vi allí. El argumento coloqué, pues el autor menciona el mestizaje como una fuerza demográfica importante en Colombia y se destaca la influencia de la creatividad en la historia del país. El texto destaca la capacidad de los colombianos para adaptarse a diferentes entornos y asimilar culturas diversas. Colombia enfrenta desafíos actuales como la corrupción, la desigualdad y la violencia, y la educación se plantea como una herramienta clave para superar esas dificultades. Son los tres. Listo. Bien, gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Quién más? A ver, mi hermano Alex Flores. Hoy ha estado muy callado y eso me preocupa. No, don Andrés. La verdad es que no tuvimos un fin de semana muy favorable en algunas cosas. Tuvimos una pérdida de un familiar acá, pero entonces eso nos sacó con una calamidad que tuvimos acá con el hermano de mi esposa. Entonces sí hice la lectura porque estuve pendiente, pero realmente el trabajo no lo hice debido a eso. Eso fue lo que realmente pasó. Entonces he tenido también, como estamos teniendo un poquito de problema con el internet, trato de cerrar y escuchar con el computador que tiene acá mi esposa al lado. Pero básicamente no fue un fin de semana muy bueno para nosotros en cuanto a la familia y prácticamente estábamos en eso. Y la lectura no hice el trabajo realmente. Entonces por eso estaba un poco callado. Ok, está bien, mi hermano Alex, completamente entendible. Bien, vamos entonces
ahora con los nuevos. A ver, Sara Valentina, salve usted la patria. Buenos días a todos. Profe, la patria no se va a salvar porque, porque leí como un cuarto de lectura, pero hice las falacias. Entonces no tenemos tesis por acá. Listo, no hay problema. Vamos con, a ver, ¿quién más se quiere arriesgar? A ver. Mercedes. ¿Cómo le fue a Mercedes? Profe, he tenido también el internet bastante discontinuo y tuve dificultad para leer, profe, pero por nosotros sacó la cara Adriana. Sí, estoy un poquitico como encontrándome con este nuevo horario, profe. Lo siento. No, Para está una bien. próxima No será, hay ningún profe. problema. Bien, Gracias. está bien. Vamos. Ah, me faltó René y Gladys. ¿Dónde están? No están por ahí. Bien, listo. Ojo con esto. Y esta parte es clave. Aquí Nosotros. estoy, profe. Ah, bueno, René, cuéntenos cómo le fue. La verdad, profe, Yo creo que le tiene que quitar el volumen, Gladys. Listo. Dale. pues la verdad, profe, sí un poquito confundido con el tema de sacar los argumentos y la tesis. En el primer trabajo que yo le hice, usted me corrigió varias cosas y me decía que mis argumentos parecían pequeñas tesis. Entonces eso me puso un poquito como a cavilar el tema y la verdad le soy honesto. Dije, voy a esperar hoy, quiero a ver si le entiendo un poquito más, porque pues para mí era como la idea principal y de la idea principal yo empezaba a sacarle como o sea, como lo importante de este, pero pues la verdad me siento un poquito perdido, le soy honesto, perdóneme. No, al contrario. Esa es la idea, no que se sienta perdido, pero que podamos tener este espacio. Y mire, aprovecho para lo siguiente. Aquí comenzamos ya a ponernos un poquitico más complejos porque ya vamos a meternos como tal en la evaluación. Y yo sé que para algunos puede ser complejo. Yo lo que he hecho con otros cursos es ofrecer un espacio para que lo tengamos más calmado como asesoría, ¿ya? Sin afanes. El asunto es que yo estoy copado, entonces mis alternativas en este momento es que yo tengo un trabajo, mi esposa es docente y ella enseña en la universidad en la noche. Entonces yo tengo un trabajo que es innegociable de niñero, ¿cierto? Desde las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, ese es mi trabajo por este semestre. Pero entendiendo que ustedes trabajan y que tienen agendas copadas, yo no tengo problema en que saquemos un espacio en la noche, pero tendría que ser tarde. Sí, yo creo la sesión, lo he hecho en otros cursos, eh, eh, y lo hacemos que no coincida con los días que tienen clase. Es decir, que no coincida que tenga que madrugar el martes o que tenga que madrugar el, el jueves. Entonces puede ser, por ejemplo, es una alternativa. Ya, eh, un jueves tipo 9:30 o 10 de la noche, ¿cierto? Que ustedes se prepare de su juguito y podamos hacerlo con calma. Yo sé que nos implicaría trasnochar, yo lo hago con gusto, sin ningún problema, y lo podemos hacer con calma y podemos trabajarlo más. Esa es una alternativa que yo les ofrezco para que profundicemos un poquitico el análisis y la evaluación. En horario de día podríamos, sí, yo puedo mirar. Lo que pasa es que para ponernos de acuerdo no podríamos ni martes ni jueves. Y yo los lunes no puedo, ¿cierto? Entonces, y los miércoles y los viernes en la mañana estoy ya comprometido. Entonces tendría que ser eh, eh, el miércoles en la tarde y de pronto se me complica un poquitico. Entonces, es una alternativa para que lo pensemos y ahorita después del descansito podemos retomar. Todavía no vamos a hacer el descanso, ¿no? Pero podemos irlo
irlo considerando. Es una opción para que lo hagamos calmadamente, podamos charlar, mirar y todo. Es solamente como una alternativa. Sí, Gladys. Bueno, profe, me voy a desahogar acá. No, un poquito desmotivada porque pues uno presenta los exámenes, pero igual no compensa pues con lo que uno ha hecho. Entonces, yo considero, profe, si es posible, así sea 10 minutos, que se pueda hacer más bien actividades en grupo dentro de la clase para poder ejercitarnos y desarrollar esto, porque al fin y al cabo el filosofía 1 ya pasó y ya esa nota quedó. Esta viene filosofía 2, usted dice que es un poco más, entonces yo digo, no, pues si en la primera no, en mi caso no me fue bien, en la segunda no estoy tan motivada, ¿no? Y me parece que es bueno que estemos dialogando. A veces uno participa porque si hay muchas preguntas, pero como dice el profesor, estamos corriendo porque la clase lo amerita. Pero me parece que podríamos hacer actividades dentro de la clase, así sea 10 minutos, porque así como el profesor tiene el tiempo ocupado, nosotros de verdad está un poquito apretado por muchas cosas que estamos haciendo. Entonces, si es posible, yo pongo eso. Claro, sí, pero Gladys, a ti te fue bien, no digas No, eso. no me fue bien. Para mí mal es que alguien pierda la materia, para mí mal es que alguien, mejor dicho, quede habilitando o algo así, no, pero no le fue mal. Mire, yo le digo a los estudiantes siempre, tenemos que aprender el valor de un 1. No es lo mismo sacarse 2,9 que 3. Ahora, Gladys no se sacó 3, ojo con eso, estuvo mucho más por encima, ¿ya? Pero no es lo mismo un 2,9 que un 3. Un 2,9 le puede implicar a uno no graduarse. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. El valor de un 1 es importantísimo, pero sí, lo vamos a hacer y vamos a estar trabajando más esa parte. Bien, hasta aquí. ¿Qué tenemos que tener claro? Análisis, ¿cierto? Tesis y argumentos. Ahora, a esos argumentos que nos compartía Alexander Colorado, vamos a aplicarle las preguntas. Estas preguntas que yo les compartí, esos argumentos. Ale nos compartió 3 argumentos, ¿ya? A esos 3 argumentos, vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a hacerle la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿son lúcidos? ¿Esos argumentos que encontramos ahí son lúcidos? ¿Tiene términos que confunden? ¿Términos que cambian el sentido? Recuerden que yo les decía, una cosa es que yo no me sepa el significado y otra cosa es que el término confunda. Entonces ahí podemos responder, no tiene confusión de términos, ni tiene términos que cambien el sentido del argumento. Listo, ya. Ahí está la respuesta. Segunda pregunta, ¿son correctos? ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde saca el autor sus afirmaciones? Mi hermano Alex, ¿el autor dice de dónde saca sus argumentos? Pues igual ahí dentro de la lectura, los datos y descripciones históricas que él utiliza, ¿no? Utiliza son datos y descripciones históricas, nada más. Sí, pero la pregunta es, ¿él dice de dónde lo saca? Él no da la No, fuente. profe. No, profe, él no dice no. de dónde lo saca. Él no da Perdón, profe, que yo metí la cucharada. Dale, hágale, Carlos. Tranquilo. No, profe, él no dice de dónde saca los datos. A mí también me parece que en el documento, pues él no presenta como argumentos lógicos que tengan como un sentido más formal, sino que el texto se asemeja más a una reflexión histórica y cultural de pronto, que un argumento así bien estructurado como tal, con premisas y conclusiones más lógicas, ¿no? Es Claro. lo que pienso. Claro. Entonces, fíjense, el autor no dice de dónde saca sus afirmaciones. Yo no hablo fuentes. Simplemente, ojo con esto, nosotros le creemos por quién es él, ¿sí o no? Es Gabriel García Márquez y eso le da un nombre. ¿Ya? Esto lo dijo René. Y si lo dijo René Malaber, no se diga más. Es una falacia. Ah, ¿qué falacia es, mi hermano James? Yo sé que es una falacia, pero no me acuerdo el nombre. Como lo Sí. escribía bien. Sí, Exacto. De autoridad. De autoridad debe ser. Sí. Correcto. Entonces, fíjense que ya estamos notando
Ya, mire que ya estamos entrando, eso es una falacia. Si esto es verdad porque lo dijo René, puede ser abuso de autoridad. Entonces, sí, Mercedes. Profe, gracias. Leyendo de pronto un poco el comentario que tiene Adriana acerca de la deducción y relacionándolo con eso que estás diciendo de que de dónde saca, para poder analizar esa parte, una tesis, de dónde la saca, de dónde saca esos términos el autor. Como estamos hablando de evaluación, se supone que el evaluador también sabe del tema del que está hablando. Esa es una de las condiciones. Entonces, te pregunto, no en todos los documentos o en todos los artículos, etcétera, lo que estemos leyendo o evaluando, se va a decir de manera explícita de dónde viene el término, sino que obviamente podemos deducirlo. De pronto estoy utilizando mal la palabra o podemos ni siquiera deducirlo, sino que sabemos que sí lo está sacando, sí está mostrando de dónde está sacando, porque nosotros también sabemos el tema. Entonces, de pronto no es de manera explícita. Claro, y lo vamos a ver en la pregunta 3. Pero lo que dice, aquí nos adelantamos un poquitico, pero lo que dice Mercedes es completamente cierto. Imagínense que yo vaya a evaluar un texto de psicología. ¿Sí? Justamente ayer tuve una discusión académica con mi esposa y la niña. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en un material que yo hice de liderazgo, hace mucho tiempo yo manejé un tema que se llamaba, ese era el problema, que yo no me acordaba. Entonces, los neurotransmisores, que es el nombre técnico, pero yo les voy a decir, yo dije, eso es como así, yo venía manejando, veníamos bajando del aeropuerto y entonces yo digo, no, eso es esto que se libera para que la persona sea más productiva. A mí se me fue el término dopamina. Se me fue de mi mente el término dopamina. O sea, así como se le van a uno, pero esto, pero entonces yo le decía a mi esposo, pero esto, pero ¿qué es? Los neurotransmisores, me decía ella, creo que es el término, perdón si estoy. ¿Sí? Y entonces, pero entonces yo, Jimmy, busca ahí en internet, lo de la sustancia que se libera, entonces, eso, dopamina. Entonces mi esposa dice, por eso los neurotransmisores. Recuerde que el cuerpo expulsa 3 líquidos que no sé qué, que tiene que ver con el uno es con el estrés, el otro es con la no sé qué, el otro, bueno, ella es psicóloga, ¿cierto? Entonces, imagínense yo evaluando un texto de psicología. Pues no es mi razón de ser. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo sencillamente, yo cada vez que voy a tocar un tema de estos, voy y le pregunto, ¿verdad? Esto o aquello, porque no es el tema. Y esto nos lleva, ya le doy para no dejarla en el aire, a la pregunta 3. No es un alegato injusto, son completos, hay otras premisas relevantes que el autor toma en consideración. Un alegato injusto es cuando el autor toma solamente 1 o 2 argumentos y deja otros argumentos importantes por fuera. Esto solamente yo lo puedo tener en cuenta si yo sé del tema. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, yo manejo, digamos, literatura juanina, que son las cartas de Juan. Que alguien haga un escrito académico de literatura juanina y no tenga como en su bibliografía a Brown, es un pecado mortal, ¿cierto? Uno va a decir, si es mundialmente reconocido como el papá de los pollitos en literatura juanina, puede que yo no esté de acuerdo con él, ¿cierto? Pero es una autoridad en literatura juanina, que todas las obras los citan a él. Dedicó toda su vida a estudiar la literatura juanina. Entonces, tiene que ver con lo que dice Mercedes, el conocimiento que yo tenga. Ahí me voy a dar cuenta si es un alegato injusto. ¿Hay argumentos que está dejando por fuera? Claro. Pero tiene que ver con el conocimiento que yo tenga. ¿Está clara esta idea de lo que estoy tratando de decir? Sí, señor. Profe,
Disculpe. Espere, le doy primero la palabra a Alex y después a James. Gracias, profe. No, quería corroborar lo que estaba diciendo la compañera Mercedes, y es que para nosotros, como Gabriel García Márquez es nuestro Nobel, y él está hablando algo que se supone que nosotros sabemos, porque él empieza hablando de la historia, de cómo llegan los colonizadores y cómo es ese encuentro entre los colonizadores españoles y los indios. Se supone, yo pienso que él está presumiendo, porque uno dice, bueno, él no tiene ninguna citación, porque cuando uno está haciendo trabajo aquí y uno está haciendo un argumento, lo primero que le dicen aquí los profesores, ajá, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Cítame. ¿Con base en quién? ¿Quién hizo el estudio? Pero nosotros no damos ninguna citación de Gabriel García Márquez, y como está diciendo algo que uno conoce, uno dice, es verdad. Pero podemos caer en la falacia de autoridad que estábamos hablando del compañero James. Porque posiblemente lo que está diciendo Gabriel García Márquez, posiblemente hayan cosas que no sean ciertas. Pero como lo está diciendo él, nosotros nos vamos. Y podemos hacer una evaluación. Es decir, podemos hacer un análisis y podemos evaluar equivocadamente, sobrevalorando la autoridad de Gabriel García Márquez, porque nosotros estamos creyendo que como él es el Nobel y lee, lo que nos está diciendo es correcto y él no está haciendo ninguna citación. Él es el Nobel de Literatura, pero debe citar por lo menos a alguien en cuanto a la historia que está relatando antes de dar su argumento. Era lo que queríamos. Claro, y entonces eso nos lleva a la pregunta 4. ¿Cuál es la pregunta 4? ¿Son explícitos? ¿No hay premisas tácitas, ocultas, implícitas? Ojo, ¿cuáles son las causas que el autor presupone sin argumentar? Y fíjense, aquí él está presuponiendo que todos manejamos el mismo concepto histórico que él tiene. ¿Sí o no? Lo que decía mi hermano Alex. Entonces aquí él está diciendo, mire, todos conocemos esta historia implícitamente. ¿Ya? Se está manejando esto. Ahora, ¿qué lectura haría de este documento un historiador? Posiblemente haría una historia un poquitico diferente. ¿Ya? Posiblemente. Por eso, los documentos están evaluados por sus pares. ¿Qué es un par? Cuando se va a publicar un artículo, lo evalúa un par. Un par es una persona que tiene la misma formación, ¿ya? Y lo evalúan por lo menos 3 pares. Entonces, estos días estaba hablando con un amigo y me dijo, estoy muy contento porque ya va a salir mi tercer libro. Excelente. Y nos encontramos y le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue cuando el libro? Dijo, no, es que uno de los pares evaluadores no estuvo de acuerdo y pidió que lo revisara otro par. Ya, eso es, notan, lo revisan los pares para poder decir, esto sí corresponde a. Porque aún a pesar dentro de la misma formación, a veces hay diferencias. Sí, mi hermano Oscar. Bueno, profe, algo muy de pronto en línea con lo que acaba de decir. A ver, cuando una persona de pronto expone su tesis, esta no debe ser entendible para cualquier lector. O sea, porque si nosotros, o sea, Gabriel García Márquez, sí, yo estoy de acuerdo que él cita la historia para un público que dice, ajá, a mí eso me lo enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, como que bueno, pues ahí dice que eso lo hizo él en un evento en la casa, bueno, Antonio Nariño, es que se llama, sí. Entonces, él dice, sí, a mis oyentes, ellos saben de qué estoy hablando, pero, pero usted ahorita dice, ¿cómo lo hubiera contado un historiador? Yo me pregunto, ¿cómo lo hubiera leído, por ejemplo, un mismo español? ¿Cierto? O sea, seguramente se sentiría agredido, por así decirlo, porque para los españoles no asumen la avenida de Colón
como si fuera, como si fuera una, mm, como si hubieran pues venido a saquearlos, ¿no? Yo dije, no, fue una conquista nuestra, fue un logro nuestro. Entonces, ¿cómo lo hubieran visto ellos? O cómo lo hubiera visto, por ejemplo, un alemán o otro europeo. Entonces, a lo que voy, profe, es cuando uno hace este tipo de, cuando uno presenta este tipo de tesis, no tiene uno que tener cuidado de que sea comprensible para cualquier tipo de autor. Entonces, yo creo que ahí es donde Gabriel García Márquez, como usted dice, como él es un novelista, pues él asume que sus lectores conoce lo que él va a hablar y aparte de eso él quiere es como narrar una historia, no le importa tanto si los hechos que está narrando son verídicos o sea, él no le interesó en el momento las fuentes, sino que le interesó fue narrar esa historia, ¿cierto? Narrar ese origen para llegar lógicamente pues a una tesis o a una conclusión. Eh, pero entonces, no tendría que haber, o no tiene uno que tener en cuenta de pronto todo público que pudiera leerlo para poder que su tesis sea válida, es en primera instancia. Y segundo, uno podría que a uno le den un texto para evaluarlo, ¿no? Que a usted le den un texto y que luego, lo hablo porque usted ahorita está hablando de los pares, y que luego le den otro texto como comparativo. Puede ser también otra tesis. Y uno basado en esas dos tesis, ¿cierto? Basado en dos tesis, mirar cuán válida es una, ¿sí? O de pronto en qué cosas no son válidas. No sé si formulé bien ahí como esa pregunta, profe. O sea, uno basado en, Sí. digamos que Gabriel García Márquez presenta su tesis, pero uno... Pero espere, primero la primera pregunta otra vez que me olvidó, por estar Bueno, entendiendo. La primera y la respondemos. que si no se debe tener en cuenta cuando uno presenta un argumento, porque acá lo están evaluando, pero cuando uno, digamos, Gabriel García Márquez no tuvo que tener en cuenta que no solamente esa tesis la iban a leer colombianos, sino que pudo haberla leído un español, un alemán, y que tenía que ser clara para todos esos tipos de oyentes. Esa es la Ok, primera. claro, sí, es cierto. Y lo que pasa es que yo escojo el documento, primero por lo famoso que fue y segundo por los bachecitos que tiene que nos permite hacer el ejercicio, ¿cierto? Para hacerlo práctico, para irlo, porque es un texto, es una lectura que enamora. Yo no sé cuántos de ustedes quedaron enamorados de la lectura, que Sí, dijeron, profe. wow, ¿cierto? Entonces, Sí. es para hacer la evaluación y poder mirar. Y por los bachecitos que vamos mirando, poder centrarnos en la evaluación. Pues, le faltó esto, le faltó esto. Es más por lo que le falta. Pero por otro lado, lo que dice Oscar es completamente cierto. Frente a todos los escritos, frente a todos los escritos, van a haber personas que piensan diferente, porque estamos en la posmodernidad. Entonces, sencillamente no hay una verdad absoluta. Y es completamente cierto. Mire, cuando yo le pregunto en español, pues tiene una versión de la historia. Si yo le pregunto a los alemanes, yo hablaba con los alemanes ahorita y ellos consideran que Europa nos hizo un favor a nosotros, descubriéndonos, ¿cierto? ¿Verdad que ustedes fueron beneficiados por España? Ah, pues sí, nos enseñaron el español. Ya, pero, eh, ¿cuál fue el perjuicio que nos hizo a nosotros España para los alemanes? Que nos trajo el catolicismo y no el protestantismo, ¿ya? Sí, los españoles nos hubieran traído a los protestantes, misioneros protestantes, hubiera sido perfecto para los alemanes, como ellos son luteranos en su mayoría, ¿no? Entonces, pero el problema fue que trajeron fue el catolicismo, de resto, sale. Entonces, obviamente hay una lectura diferente. Pero lo que dice Oscar es cierto. Eh, el documento, un documento, ¿cierto? Debe estar escrito de modo que cualquier persona identifique la tesis y los mismos argumentos. Independiente. ¿Cuál es la diferencia? El evaluador. El evaluador es el que dice si los argumentos están bien o están mal. Pero cualquier persona, si yo me siento ahorita, estos días hubo un lanzamiento de un libro de un pastor muy famoso que murió aquí
en Antioquia, ¿cierto? Uno de los históricos. En los últimos años han muerto por lo menos 2 pastores muy históricos de aquí de Antioquia, y él murió creo que murió el año pasado, y lanzaron un libro, ¿cierto? Y un amigo trabaja donde lo hicieron, ¿cierto? Entonces, él me decía, le va a gustar por los argumentos que tiene, me dijo el amigo. Entonces yo le dije, bueno, sepáreme una copia que tan pronto yo llegue, paso por él a su oficina. Independiente de que sea una biografía, de que sea un texto argumentativo, de que sea una narración, se supondría que en un escrito todos debiéramos entender lo mismo. ¿Me entiende a lo que yo voy? La tesis debiera ser la misma. ¿Ya? ¿Qué es la diferencia? La evaluación. Cuando yo cojo esos argumentos, me centro a evaluar. A evaluar. ¿De dónde salen los argumentos? ¿Cómo están? Pero esos argumentos son los que le van a quitar contundencia o no. Obviamente, aquí le estamos haciendo la evaluación a un texto que no es argumentativo. Sin embargo, como ejercicio nos está llevando a algunas cosas prácticas. No sé si ahí le contesto la pregunta. Sí, profe, sí. Listo, vamos a tomarnos los 5 minuticos para recargar café y volvemos con la siguiente pregunta de Oscar. Profe, le faltó James. Sí, no, ya vamos para allá, James. Ya nos vemos.